Dios les bendiga, hermanos. En este mañana, domingo de Ramos, recordamos, ¿verdad?, la entrada triunfal cuando nuestro Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén y le daban alabanzas y hosanas con las palmas y tiraban sus ropas, ¿verdad? Pues este día, la clase que tenemos hoy para la escuela dominical habla del llamamiento de Jeremías. Y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos ayude en esta mañana a estudiar y meditar en su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios que están con nosotros en esta mañana. Que la bendición de Dios esté con usted y vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, te damos honra y gloria en esta mañana. Tú eres el Dios Todopoderoso y te damos infinitas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias, Señor, porque un día no conocíamos de ti, pero alcanzamos a oír de tu palabra. Oh Padre, y gracias por ese día tan lindo que aceptamos, Señor, oír tu palabra y aceptarte en nuestro corazón. Oh Padre, gracias por tu perdón maravillosa. Ahora en esta mañana suplicamos, Señor, que sea tu Santo y Divino Espíritu que nos ayuda, Padre, mientras que estudiamos esta lección en esta mañana. Despeja nuestra mente, quita todo obstáculo y bendice nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver la lección 6 del nuevo libro. Se llama El llamamiento de Jeremías. Y vamos a entrar a la lectura, pero antes el versículo clave para esta clase dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que queremos aprender en esta mañana es que Dios empodera a través del Espíritu Santo a aquellos que Él llama al ministerio del Evangelio. Gloria a Dios. Entonces la lectura se encuentra en Jeremías capítulo 1 y vamos a leer la porción. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Esto es lo que está diciendo Jeremías a Jehová. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Me dijo Jehová: del norte te soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron.
Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, esta porción de la clase. Vamos a seguir adelante. El parte 1 dice el llamamiento al ministerio profético. Y ahora vamos a ver que este llamamiento de Jeremías vino directamente de Dios. No fue que él dijo, ahora voy a hablar a la gente de Dios, siento que tengo que hablarles. Dios lo llamó directamente. Y cuando nosotros miramos ahí en el versículo 6, él dice, ay Señor, soy niño. Y ya era un señor, ya estaba un varón hecho y derecho. Pero él sentía que este llamado era algo muy grande para él. Decía, yo ante los pueblos, yo voy a hablar, ¿qué es lo que yo voy a poder decir? ¿Verdad? Pero Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué lindo son las promesas de Dios cuando Él dice, haz esto. Uno no tiene que temer porque sabemos que Dios nos está apoyando, Dios está con nosotros para ir adelante. Amén. Entonces, esto fue confirmado por el Espíritu Santo y reconoció que Dios verdaderamente le había hablado. El llamado de Jeremías se ajusta al patrón de una serie de narrativas de llamados proféticos en el Antiguo Testamento, por lo que podemos aprender mucho de su llamado y también recibir comprensión del llamado de otros. Vamos a ver que el relato del llamado de Jeremías al oficio profético, también podemos mirar que Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Isaías, profetas que proclamaron, ¿verdad?, lo que Dios les decía, tienes que hablar al pueblo. Y Dios estaba con ellos, también a Ezequiel, Amós. Ciertamente un llamado divino era un requisito absoluto para el ministerio profético. No puede ser que yo siento o yo lo voy a hacer porque yo quiero. Tiene que ser porque Dios lo está llamando a uno a dar esa profecía. Porque si es de uno, uno puede errar. Pero si es de Dios, Dios no se equivoca. Amén. Un llamado no es algo que las personas elijan por sí mismos. No es una elección de una carrera. No depende del ser humano, proviene de Dios. El autor de Hebreos escribió sobre el oficio sacerdotal y nadie toma para sí esta honra, sino es el llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue el primero que tomó ese lugar, estuvo al lado de Moisés cuando él iba con Faraón. Amén. Este principio también aplica al llamado profético de hoy. Dios designa a quien Él quiere para que cumpla este ministerio. No podemos designarnos nosotros mismos como llamado. Quienes emprenden una carrera profética sin una comisión divina. O sea, no puedo decir, ahora yo me voy a llamar profeta tal, profeta. Sí. Tiene que ser llamado de Dios. No es una carrera que uno elige, es un llamado directamente de Dios. Aleluya. Entonces, los profetas que Jeremías denuncia más adelante en su libro, ¿verdad? En Jeremías 23, 21, es lo que Dios dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían.
yo no les hablé, mas ellos profetizaban, ¿verdad? O sea, Dios no les estaba dando esas palabras, ellos hablaban por lo que ellos sentían y tenían en su mente. Y es muy, hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos andar diciendo lo que nos parece en la mente. Tiene que ser palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, Jeremías 1, 4 a 5 indica que el llamamiento de Jeremías se dio incluso antes de que fuera concebido en el vientre de su madre. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios que conoce todo, Dios que sabe todo lo más interior de nuestra vida, Dios sabía que venía Jeremías. Y desde entonces, antes de que formase en el vientre de su madre, fue el llamamiento para Jeremías. Basado en su infalible presencia, Dios había trazado un plan para la vida de Jeremías. El plan de Dios era usar Jeremías como un instrumento para cumplir sus propósitos para su pueblo Israel. Gracias a Dios que Dios nunca dejó a Israel solo. Siempre tenía un vocero, siempre tenía alguien para guiarlos y para hablarles. El llamado de Dios a Jeremías fue difícil. Traería un propósito a su vida, pero también dificultades y sufrimiento. Y sabemos que cuando uno viene con la palabra de Dios, no todos aceptan. No, ¿quién eres tú para decir? ¿Y por qué hablas así? ¿Y quién te eligió? Pero aquí sabemos que Jeremías fue elegido por Dios. Asimismo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No todo el mundo está llamado a ser profeta o ministro. Muchos tienen un llamado para los negocios, la educación, la medicina o la paternidad. Cualquiera que sean los detalles de nuestro llamamiento, tenemos que saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque Él conoce en qué nosotros podemos servir mejor. Y qué bueno es que Dios se interesa por cada uno de nosotros. Aleluya. Como Jeremías, cada uno de nosotros debe estar dispuesto a aceptar el desafío de nuestro llamado divino, ya sea que significa reconocimiento o anonimato, riqueza o pobreza, aceptación o rechazo. ¿Verdad? Nadie quiere tener el rechazo, nadie quiere tener a nadie en contra de él. Pero la cosa es, como dice la palabra, de qué nos gana tener todo el mundo con nosotros y perder nuestra alma. Es mejor estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Pues aquí voy a pedir a mis hermanos que me ayudan. Si mi hermano Rodas, por favor, nos puede leer Jeremías capítulo 1, 6 al 10. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aleluya. Amén. Y uno puede decir, qué tremendo. Aquí Dios lo ha llamado para que venga a arrancar y destruir. Pues sí, lo malo, quitar eso que está creciendo, que está mal, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, hay hierba mala que viene, ¿verdad?, a sofocar al cristiano. Pero aquí este es antes de Jesús, ¿verdad? Y está diciendo todo eso malo lo va a arrancar, lo va a destruir, para arruinar y derribar todo aquello que está mal, y para edificar y para plantar. O sea, entonces en ese lugar se va a poner lo que es de Dios, se va a edificar y se va a plantar. Aleluya. Entonces vamos a ver, como muchos siervos de Dios, Jeremías no estaba Adelante. no
que no anhelaba tomar el manto de profecía. Era plenamente consciente de las responsabilidades y los peligros que acompañaba a ese mandato. Sí, servir a Dios es cosa seria, es cosa de mucha responsabilidad, pero es mejor estar en la voluntad de Dios que estar en otra cosa. Si bien el ministerio no debe emprenderse con livianidad, cuando somos llamados por Dios debemos depender de Él para el cumplimiento de ese llamado. Es la única manera que uno puede hacer la voluntad, poniéndonos en sus manos y pidiendo que Él nos guíe. Amén. Sí, amén. Él es el que nos da la fuerza y como le dijo a Jeremías, Él iba a estar con él. Aunque venía dificultad, Él iba a estar con él. Amén. La respuesta inicial de Jeremías al llamado de Dios fue una objeción. No puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. Los eruditos han señalado a menudo las similitudes entre la respuesta de Jeremías a la comisión de Dios y la de Moisés. Ambos hombres pidieron que se los liberara de tal responsabilidad porque no podían hablar. Yo creo que nadie de nosotros nos sentimos capaces de poder hablar antes de las personas, pero qué bueno es cuando uno se depende de Dios y dice, Señor, si tú me mandas a hacerlo, lo voy a hacer y sé que vas a estar conmigo. Y es de la manera que uno va adelante. Porque miramos que Moisés decía, no puedo hablar, pero cómo lo usó grandemente Dios a Moisés y ante el rey, ¿verdad? El faraón. Y aquí miramos Jeremías también, Dios lo va a usar grandemente. Jeremías por su juventud e inexperiencia y Moisés por falta de elocuencia. En ambos casos Dios no aceptó sus razones. A Moisés respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Pues ¿quién se la dio, hermano? Si todo lo que tenemos pertenece a Dios. Dios nos ha dado lo que tenemos. Amén. Enfatizando que el Creador no está limitado por la habilidad o capacidad de sus instrumentos. Dios le dio confianza y seguridad a Jeremías, tocando su boca y diciendo, he puesto mi palabra en tu boca. Aleluya, gloria a Dios. Dios prometió fortalecer la habilidad para hablar de Jeremías, capacitándolo así para cumplir su llamado. Amén. Dios nunca pide a las personas que hagan algo sin apoyarlas para cumplir ese llamado. Amén. Les da su Espíritu Santo y les pone a la altura de la tarea. Nuestras razones y inhabilidades no pueden vencer el poder de Dios obrando en nuestra vida. O sea, quizás no soy experta en hacer cosas, pero si yo pongo mi vida en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en mi vida, porque yo estoy dejando que Él use mi vida para su honra y para su gloria. Aleluya. Ahora vamos a Jeremías 1, 11 y 12. ¿La puede leer, hermano Julito? Jeremías 1, 11 y 12. Sí. Dice la palabra de Dios, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y uno diría, pues, ¿qué tiene que ver el almendro? Dios está diciendo, ¿ves esto? Pues escucha. Y aquí vamos a ver el significado de la rama del almendro. Perdón, hermanos. Ok, entonces dice, siempre que a alguien se le encarga una tarea, sería difícil. Esa persona querrá saber que cuenta con el respaldo de quien le ha confiado en él o en ella. ¿Verdad? Cuando uno está, que toma el llamado de ser maestro en una escuela, pues quieren saber que tienen el apoyo del director, ¿verdad? Y que los padres están de acuerdo de que va a estar dando clases ahí.
Es muy difícil cuando uno trata de hacer una cosa y que no tiene el apoyo de la gente. Es muy difícil. Entonces, en la primera de 2 visiones, Dios le mostró a Jeremías que así como él estaba llamando, también iba a proveer para Jeremías en su ministerio. Hebreos nos dice que Dios habló a los profetas de muchas maneras. Una de las maneras en que Dios habló a Jeremías fue a través de visiones. En esta parte de la narrativa del llamado de Jeremías, Dios le dio visiones, 2 visiones. La primera visión, Dios le mostró un almendro y le preguntó, ¿qué es lo que ves? Y el hermano Julito nos leyó la escritura, que verdad, Jeremías dijo, veo un almendro. No es de sorprender que Jeremías respondiera que veía con una rama de almendro, a lo que Dios le explicó, así es. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Si bien es difícil entender la conexión en nuestro idioma al término hebreo para almendro, que dicen que es en hebreo es shaker, fonéticamente es muy parecido al término observar, de mirar, ¿verdad? Por lo que este juego de palabras enfatizaría el punto. La visión sirvió como una palabra de aliento y garantía de que las profecías de Jeremías no fallarían, porque Dios velaría para garantizar su cumplimiento. Por lo tanto, el joven reaccionó y podía comunicar el mensaje de Dios con valentía, ¿verdad? Cuando tú sabes que alguien está detrás de ti, tú puedes hacer las cosas muy bien. Y Jeremías, sabiendo que Dios estaba detrás de él, ahí siguió con valentía, sabiendo que el Señor estaba comprometido en su cumplimiento. Amén. Saber que Dios ciertamente honraría las declaraciones de Jeremías habría sido extremadamente importante para el profeta. Yo creo que eso es algo muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando sentimos algo de parte de Dios o sentimos algo, queremos asegurar que es de parte de Dios y no una emoción nuestra o algo, un pensamiento que ha venido a nuestra mente, pero que es de Dios. Aleluya. Ahora vamos a seguir. Una olla de agua hirviendo. Es la segunda visión. Jeremías 1, 13 a 16. Hermana Angélica, ¿tiene su Biblia? Jeremías 1, 13 a 16. Del 13 al 16 dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová del norte, se saltará el mal sobre todas moradores todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahora aquí esta profecía que le está diciendo es agua hirviendo, ¿verdad? Se necesita el agua que hierve para que uno pueda cocinar, hacer un caldo sabroso, ¿verdad? Pero no vas a poner tu mano ahí porque, wow, te vas a dar una buena quemada. Y aquí estamos viendo que Dios está diciendo que esto significa
que vendrían, ¿verdad?, estas naciones en contra, ¿verdad?, porque habían dejado de adorar a Dios. ¿Quiere decir algo, hermano? Sí, hermana Rosemary, Sí. si hay algo que irrita a Jehová, que saca su ira, es la idolatría. Eso. Y es lo que el pueblo hizo. En lugar de darle gloria a Dios, alabar a Dios, servirle, no, ellos se apartaron y se fueron y se dieron incensario y adoración. Sí, a dioses ajenos. Entonces, esa fue la ira, el furor de Dios. Dice en una parte, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Y que si uno no anda conforme a la voluntad de Dios, cuidado, porque tarde o temprano te va a llegar, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver, la segunda visión fue una olla de agua hirviendo, derramándose desde el norte. El Señor le explicó a Jeremías que esta olla hirviendo representaba pueblos y reinos que vendrían desde el norte y que un día invadirían a Judá y citarían a Jerusalén. Sabemos por la historia que aquí se habla de Babilonia, la ciudad principal de la región de Mesopotamia y homónima del imperio babilónico. Babilonia estaba casi al este de Judá, pero debido a las vastas extensiones del desierto en esta región, los invasores de Mesopotamia vendrían del norte. Esta fue también la ruta utilizada anteriormente por los asirios en su conquista de Israel en los días de Isaías. Y sería el camino que tomarían los babilonios en tiempos de Jeremías. Esta visión inaugural de Jeremías, o sea, el principio de lo que iba a pasar, en los versículos 13 a 16, fue adelanto del enfoque principal del futuro ministerio de Jeremías, la amenaza babilónica y cómo debería responder a ella. A los líderes de Judá, la olla hirviente se derramaría desde el norte y fluiría sobre los líderes y el pueblo de Judá, causando dolor y destrucción indecibles y finalmente el exilio. Y como mencionó nuestro hermano, aquí este versículo 16, ¿verdad? Dice, a causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron a Dios. En vez de seguir a Dios, dejaron a Dios y empezaron a dar incienso a dioses extranjeros. Y uno diría, pues, ¿hay dioses extranjeros? Pues la verdad que no hay. Uno hace sus ídolos y los hacen, así dice, y la obra de sus manos adoraron. Ellos dijeron, pues vamos a hacer esto y lo vamos a adorar. Porque no miraban a Dios, querían tener algo ahí que ellos podían adorar. Pues Dios está en el cielo y se le puede levantar la voz y adorarle y darle la honra que Él merece. No hay que hacer cosas con nuestras manos para adorarlo. Amén. Entonces, por eso fue la ira que Dios tenía, porque lo habían dejado y estaban adorando a dioses ajenos, dioses extraños. Y esos dioses, hermana, con D chiquita. Sí. O sea, que inventaron. Eso. Los humanos lo hicieron. Eso. Todos los dioses inventados tienen D chica, pero el Dios Todopoderoso tiene mayúscula. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir. Parte 3. Aliento y no brinqué una hoja, ¿verdad? No, está bien. Ok. Aliento y empoderamiento divinos. No, sí, Pero estamos... Una comisión. esa es la que sigue, una comisión. Amén. Gloria a Dios. Como un buen entrenador o oficial del mando, el Señor le dio a Jeremías sus órdenes de marcha. Le dijo al profeta lo que quería que hiciera y cómo debía hacerlo. Estas mismas órdenes de marcha se pueden aplicar a los mensajeros de Dios hoy. Hermano, ¿puede leer Jeremías 1:17, por favor? Amén.
en el verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te tenga yo para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. Tú pues ciñe tus lomos, es como que ándale, agárrate el pantalón y bájate el cinturón, ¿verdad? Y porque bájate bien, porque tú no quieres que se te vaya a andar cayendo el pantalón y nada, quieres entrar bien a trabajar. Entonces prepárate, ponte listo. Entonces esto es lo que le dijo, ¿verdad? Prepárate. A la luz de la gravedad del mensaje de Jeremías, Dios le ordenó que se preparara para hacer frente a la oposición que inevitablemente vendría. Y creo que, ¿verdad? Como ha mencionado durante esta clase, cuando Dios nos ha llamado para servirle, no siempre todo va a ir bien. No siempre van a estar todos a gusto con uno. Uno va a encontrar oposición, hasta personas que se ponen en contra de lo que uno está hablando. Pero dice, Jeremías necesitaba prepararse emocionalmente y espiritualmente para enfrentar esta oposición. Emocionalmente, porque no es bonito cuando alguien que tú conoces empieza a reprenderte y empieza a decir, ¿quién eres tú y por qué hablas eso? ¿Quieres decir algo, hermano? Perdón, hermana. Sí, por lo menos ahorita si uno va y le dice a la gente en el error que está visible, o sea, que está normal, inmediatamente se tornan en contra de uno con una manera de reacción tremenda, difícil. Y no entienden el mensaje que uno les lleva, sino que ellos lo rechazan y sacan lo que ellos tienen en su corazón. Así es. Entonces, Jeremías iba a enfrentar a eso. Eso es lo que Jeremías se iba a enfrentar. Entonces, seguimos, dice, sabemos que por las confesiones de Jeremías, y hay diferentes partes donde podemos mirar, vamos a ver en Jeremías 11, vamos a leer 18 a 23, mi hermana Marina puede leer Jeremías capítulo 11, versículo 18 al 23. En la Biblia, sí. Son las escrituras que nos pone la clase. Véanse Jeremías capítulo 11, versículo 18 al 23. Dios le bendiga. Amén. La palabra del Señor dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jehová me hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anot el año de su castigo. Amén. Entonces aquí estamos viendo que tenían un complot contra Jeremías. Jeremías les habló
Jehová les hizo saber las obras de ellos, ¿verdad? Y dice que él se sentía como un cordero que querían degollar. Y pues ese no es un sentimiento muy lindo, ¿verdad? No. Es de que están en contra de tu vida. Y dice que las palabras que ellos usaban era destruyemos al árbol con su fruto. O sea, vamos a destruir a Jeremías con lo que él está diciendo. Y cortémonos de la tierra de los vivientes. Lo vamos a cortar para que nadie jamás se recuerda de él, para que no haya más memoria de su nombre. Esto era lo que ellos decían en contra de Jeremías, porque no querían escuchar las advertencias de Dios. Y uno diría, oye, pero qué tremendo que aquí dice que así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo les castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Y uno diría, ay, qué Dios tan malo, qué Dios, ¿por qué hace eso? Dios está dando siempre al ser humano la oportunidad de andar bien, pero porque andan con sus maquinaciones malas en su corazón, en su mente, esto fue el castigo que Dios tenía a ellos. Ahora vamos a ver el capítulo 12, 1 a 4, hermano Rodas, fue en blanco, perdón hermano. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Justo eres tú, oh Jehová, ¿para qué voy a disputar contigo? Yo no puedo decir nada en contra de ti, tú eres justo, lo que tú haces es claramente bien, justo. Pero luego, ¿verdad? Está diciendo, ¿cómo es posible, verdad? Los que andan en maldad están prosperando. Se ve que ellos, dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y hay personas que dicen eso, yo sirvo a Dios, y ¿por qué es que ellos que no sirven a Dios? Y mira cómo les va todo bien, y por qué esto y lo otro, pero dice, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Cómo es posible que ellos se portan mal y todo les va bien? Aparentemente. Los plantaste y echaron raíces, ¿verdad? Ahí están creciendo y tienen sus lugares donde ellos están. Y dice, hablan de Dios y uno diría, pues ellos conocen a Dios, respetan a Dios, pero dice su corazón está lejos de Él, ¿verdad? Entonces, pero tú, oh Jehová, me conoces y me vistes y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como las ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Hay unos que dicen, mira, si a ellos le va muy bien, pues ¿para qué sirva a Dios? Yo quiero también que las cosas me vayan bien. Aparentemente se ve que les va bien, pero ¿sabe qué? En el juicio final no les va a ir muy bien. Y es mejor estar en la voluntad de Dios, porque podemos tener todo bien aquí y perder todo por no servir al Señor. Ahora vamos a ver el versículo 15, capítulo 15, y de 10 a 21, hermano Pedro. Amén. Aleluya. Dice así: ay de mí, madre mía,
que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Eso hasta el 21. el 21. Sí, está bastante largo. Amén. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Ay, está Amén. tremendo, amén. Aleluya. Aquí está Jeremías hablando, ¿verdad? Lo que él siente, ¿verdad? Y ahí dice: yo no he hecho nada en mal contra la gente para que ellos estén actuando de esa manera conmigo. Dice: ni he pedido prestado, ni nada he hecho, pero cómo siento esta aflicción y esta angustia por esta gente que está en contra de mí. Pero Jehová, que ve el corazón desanimado de Jeremías, le anima, ¿verdad? Y le dice: tú haz que ellos se convierten a ti, tú no te conviertas a ellos. Muchas veces uno dice: si me hago así igual como ellos, me van a aceptar y así vamos a estar. No, es el error peor que podemos hacer. Tenemos que seguir en lo que Dios nos ha dicho y seguir adelante y pedir, ¿verdad? Una de las cosas que la gente mira en uno es la constancia. Y si uno es constante en la fe del Señor, dicen: hay algo que sostiene a esta persona para que siga así. ¿Y qué es? La mano de Dios. Amén. Pero cuando no estamos buscando al Señor y miramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, claro que sentimos agobiados, sentimos que estamos hundiendo, pero aquí, ¿verdad? Dice 18: porque fue perpetuo mi dolor y mi herida
no admitió curación, será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Así se sentía, era un sentimiento feo que él tenía, ¿verdad? Estas son las cosas que él tenía que pasar. Y cuando nosotros servimos al Señor, no todo se nos va bien. Hay veces que vienen esas pruebas y luchas que a veces sentimos, ay, no sé si puedo, pero hay que clamar a Dios, así como Jeremías clamó a Dios, Dios le respondió, ¿verdad? Y si nosotros nos quedamos con la queja, pues ahí nos quedamos, pero no. Y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y así el Señor dice, si estamos con Él, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Y sacaré lo precioso de lo vil, ¿verdad? Qué bonito es, ¿verdad? Que el carbón es una piedra tan horrible, pero luego cuando le trabajan, ¿qué sale? Un diamante. Sí, amén. Amén. Y uno dice, ¿de veras? Sí. Entonces, así dice Dios, yo sacaré, ¿verdad? De lo vil, lo más precioso. Y entonces, ¿verdad? Está diciendo Él, ¿verdad? Que no, bueno, vamos a ver, el versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, ¿pero qué? Pero no te vencerán. Si estamos confiando en la mano de Dios, en el poder de Dios, no nos van a poder vencer. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Oh, gloria a Dios. Esas son palabras que no viene del amigo, que no viene del fulano, pero viene directamente de Dios. Aleluya. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Sí, porque hay personas bien fuertes, bien malos, pero contra Dios no pueden. Amén. Vamos a seguir. Dice, estas son las confesiones de Jeremías, que el profeta luchó contra su llamado, con la gente con que él fue enviado, incluso su entendimiento de Dios mismo. Algunos de los siervos de Dios, como Jeremías, son llamados de forma notable a soportar dificultades y rechazo. Tenemos que saber eso. No todo va a ir bien, ni a Jesús le fue bien. Jesús nos dio el ejemplo. Venía hablando de su Padre celestial, habló del reino celestial y cómo fueron en contra de él, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir. El profeta luchó contra su llamado, con la gente que a él fue enviado, incluso con su entendimiento de Dios mismo. Ahora, vamos a ver. Dios le dijo, háblales todo cuanto te mandé. O sea, no te retengas la palabra de Dios. Hay unos que dicen, pero está muy duro decir esto. No podemos dar a medias el mensaje de Dios, porque Dios reclamará a nosotros. Recuerdo una vez cuando el hermano Rubén dijo que decía, ay, está fuerte. Y él trataba de hacer la palabra de Dios más blandita para que la gente pudiera, que no se sintieran molestos y dijeran, oh, ok. Pero dice que un día Dios le dijo, aleluya, me estás robando. Y dijo el hermano Rubén, ¿en qué te estoy robando, Dios mío? Estás robándome en mi palabra. No lo estás diciendo toda la verdad. Y cuando el Señor le dijo eso, dijo, oh Señor, perdóname. Yo no quiero lastimar a la gente. No quiero que se sienten mal. Si tú quieres que hable, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y él empezó a hablar la palabra como era. Y se tiene que hacer. Porque si uno está, como dicen, wishy-washy, no se hace nada. La gente hace lo que quiere. Dicen, oh, pero la palabra de Dios tiene sus reglas, tiene sus mandamientos. Sí, Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió, pero nos limpió para tener una vida mejor. Y esa vida mejor tiene sus reglas.
¿verdad? Siempre usamos esa comparación para llevar bien, ¿verdad? Control en lo que uno va manejando. Hay stop, hay luz verde, hay luz amarilla, hay luz roja. Si uno diría, no, pues yo puedo manejar mi carro, y yo voy hacer lo que quiero, y todos hacen lo que quieran, pues qué descontrol, choques por donde quiera. Pero para tener orden hay leyes, hay verde para que vaya y el otro tiene rojo para que espere, y así haya un control y no esté un montón de choques. De igual manera, Dios tiene estas reglas en su palabra para dirigirnos cómo debemos de llevar nuestra vida, y es para nuestro bien. Pero, ¿verdad? En una parte que leímos en Juan, dice, sus mandamientos no son gravosos. Pero unos dicen, ay, porque yo quiero hacer esto. Y dice, está gravoso eso. Pero no, Dios nos da su palabra para nuestro bien. Hable todo cuanto te mandé. Dios también exhortó a Jeremías a levantarse y hablar. Jeremías necesitaba superar su vacilación y comunicar el mensaje de Dios con denuedo. El profeta también se le dijo que comunicara todo cuanto te mandé. En los días de Jeremías, muchos de los llamados profetas comunicaban visiones de su propia imaginación y no de la boca de Dios. Se recuerda que dice, hay profetas, pero yo no los mandé. Ellos están dando profecías, pero yo no se los di. Ahora, como el tiempo de Jeremías, es imperativo que los portavoces de Dios hablen solo lo que Dios ha dicho y no lo que hayan pensado en su propio corazón. No importa cuál suene esas palabras. Tenemos que hablar la palabra de Dios tal como está. No, no como queremos que la gente lo escuche. Hace años vi una película, Pollyanna. Y en esta película estaba una señora joven que pues se superó en su vida y casi tenía toda su edad controlada. Y tenía una sobrina y la sobrina quedó huérfana porque sus padres eran pastores, pero en algo murieron ellos en un accidente trágico. Y vino a vivir con esta tía, y vio la tía, y la tía muy así, pues ella se valía por sí mismo porque había hecho esto y lo otro, pero tenía todo de la ciudad controlada, y hasta el pastor lo tenía controlado. Quiero que prediques esto y vas a predicar así. Y un día la niña va caminando y ve al pastor, y el pastor está frustrado y dice, ¿qué tienes? Y dice, y luego dice, pues es que quiere que diga la palabra como ella quiere. No, dice, di la palabra como Dios te la da. Y ese domingo cuando va a la iglesia y empieza a predicar, cae una bendición a la iglesia. La gente está regocijando porque es palabra de Dios que está llegando, y se levanta la tía enojada porque no fue lo que ella quería que se dijera. Pero Dios vino, ¿verdad? Dios hace el propósito de todo. Ella cambió su manera de ser. Pero tenemos que hablar la palabra de Dios, no como nosotros pensamos. Ahora vamos a ver. Ahora, como en el tiempo de Jeremías, es imperativo que los portavoces de Dios hablen solo lo que Dios ha dicho y no lo que hayan pensado en su propio corazón. No importa cuán bien suenan las palabras, porque no le hace que tú compongas algo bonito. Si no es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Dios solo honraría su palabra y no la nuestra. Cuando el rey David estaba contemplando la construcción de un templo, lo presentó la idea al profeta Natán, quien, suponiendo que conocía la mente de Dios, le dijo que hiciera lo que estaba en su corazón. Sin embargo, más tarde esa noche, Dios le habló a Natán el profeta, ¿verdad? Y le dijo que cambiaría su mensaje a David. No era la voluntad de Dios que David construyera el templo, más bien lo haría su hijo Salomón.
Es algo solemne hablar en nombre de Dios, por lo que hablamos solo lo que Dios nos dirige, basado en las verdades de su palabra. Pues qué bonito que David quería hacer este templo para Dios. Pero Dios dijo, tú eres hombre de sangre, porque salía en guerras. Dice, no, tu hijo lo va a hacer. No tengas miedo. Más adelante en Jeremías 1:17, Dios le dijo al profeta que no lo dejaría. Dios le dijo al profeta que no se dejara amedrentar por sus oyentes. El término que traduce como temor. No tengas temor. Ve adelante. El verbo literalmente significa romperse en pedazos. ¿Cuántos a veces? Por lo que podría traducir, no te rompas delante de ellos. Estate firme. Yo estoy contigo. No te dejes. Varios estudios han indicado que hablar en público es más aterrador por las personas que casi cualquier otra cosa, más que las alturas, el vuelo en avión y la oscuridad. Sí, hay personas, yo no me subo a avión, otros, no, está muy alto. Pero dicen que para unos hablar en frente de la gente es la cosa más temerosa. Podemos imaginar fácilmente que los temores de Jeremías se vieron agravados por la idea de hablar ante una audiencia hostil y comunicar un mensaje que nadie quería escuchar. Sí, es tremendo. Oigo al hermano Quintanilla cuando dice que fue a El Salvador y Dios lo puso ahí con el, ¿cómo se dice? El 12, la salvatrucha. Sí, y ahí estaba con ellos y tenía la campaña y Dios salvando. Qué cosa más linda. Y uno diría, y me pongo a pensar como Dave Wilkerson, que fue a Nueva York y estaban las pandillas y que decían, te voy a cortar en pedazos. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues cada pedazo te va mal. Y uno dice, ay, qué tremendo. Pero ¿quién es el que da la valentía a uno para poder hablar estas cosas? Dios, la confianza en Dios. Ahora, es por eso que el mandato de Dios a Jeremías hace eco del mandato a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando somos obedientes a Dios, Él está a nuestro lado y nos fortalece para el desafío. Aleluya. El compromiso. En Jeremías 1:8, Dios le advirtió a Jeremías que los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo se iba a oponer a su predicación. Haría un precio por la obediencia. Frente a los implacables ataques, Jeremías debía convertirse en una ciudad fortificada. Ese es un metáforo. Que tú estás fuerte porque Dios está contigo, ¿verdad? Una columna de hierro, un muro de bronce. En otras palabras, debía comprometerse con su llamamiento y mantenerse firme contra toda resistencia. Amén. Y hay unos que cuando viene la resistencia, no, tenemos que ser esa ciudad fortificada. Como ser humano, Jeremías probablemente anhelaba el apoyo y aprobación de aquellos que más significaban para él. Sin embargo, en este caso necesitaría poner su deseo de la aprobación de Dios por encima de su deseo de recibir alabanza humana. La mayoría de la gente tendría dificultades adoptando la postura que Dios le estaba poniendo en Jeremías, y a lo largo de la historia solo unas personas han podido hacerlo. Y aquí nos habla de Martín Lutero. Martín Lutero un día dijo, voy a leer las Sagradas Escrituras. Y al leer las Sagradas Escrituras encontró, oye, la iglesia no está haciendo lo que está aquí. Y él hizo esa acta del 95 donde reclamó, dice, esto no está bien. Lo que la iglesia está haciendo no está bien.
Y de ahí se hizo la reforma. Ahí salió la iglesia luterana, que dicen, ahí llegaron los protestantes. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, así que ayúdame, Dios. Aquí está diciendo que Martín Lutero, ¿verdad? La carrera medias, dice, no puedo ni me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, así que ayúdame, Dios. Amén. Y así Jeremías necesitó tener esta misma determinación. Aleluya. Las lecturas para esta semana son: el llamado de Abraham es reafirmado. Génesis 17, 1 al 8. Martes, el llamado de Moisés es reafirmado. Éxodo 4, 10, 17. El llamado de Gedeón. Jueces 6, 11 a 18. El llamado de Samuel. Primera de Samuel 3, 1 a 3 y 8 a 14. El llamado de Elías. Primera de Reyes 19, 13 al 21. Y el sábado, el llamado de Isaías. Aquí profetas de Dios, que Dios les llamó y cómo Dios tuvo que tratar con cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo les habló y les afirmó y les instaba. Damos gracias a Dios porque Dios siempre respalda su palabra. Y cuando Él nos manda a que nosotros le servimos, debemos de hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana. Oh Señor, qué palabra, Padre, tan bonita. Señor, miramos cómo tú llamaste a Jeremías, que dice que desde el vientre, oh Señor, tú tenías un plan escogido para él. Señor, suplicamos, mi Cristo, sabemos quizás que nosotros no somos profetas, pero tenemos tu palabra que tú quieres que impartemos. Y quizás, Señor, vamos a enfrentar, Padre, también las mismas oposiciones, pero así como tú alentaste a Jeremías y a cada uno de tus profetas, tomamos esas promesas, Señor, que tú vas a estar con nosotros para sacarnos adelante, llevando tu palabra, que es bendición para las personas, aunque ellos no lo entienden y no la ven ahora. Y suplicamos, Señor, como dice tu palabra no vuelve vacía, pero hará el propósito que Dios tiene. Y te damos la honra y la gloria en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Gloria a Dios. Y hay que estudiar bien la clase del otro domingo porque